Haremos una oración para empezar. ¿Está bien? Y después vamos a pasar para el estudio. Padre Dios, gracias porque podemos estar utilizando la tecnología humana para compartir tu palabra. Que esto sea para edificación de los cristianos y más que todo para glorificación de tu nombre. Señor, que las personas puedan aprender un poquito más de tu palabra para vivir de acuerdo con lo que tú deseas. En nombre de Cristo yo oro. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como les dije, estamos haciendo el estudio en castellano porque algunos hermanos me han pedido, me han solicitado mucho. Habla, por favor, pastor, tráenos, habla en castellano, no entendemos el portugués. Ya, está bien, entonces vamos a ver, vamos a hacer así. Y como les dije, este estudio se basará en 1 Juan, capítulo 2, versículos, es el punto central. Pero es importante que tengamos una comprensión más amplia de toda la carta de Juan, de 1 Juan, para podernos entender mejor lo que desea enseñar, lo que está enseñando el apóstol. La primera pregunta puede parecer un poco medio rara para ustedes, pero ¿quién es el autor de la primera carta de Juan? Usted va a decir, pero es Juan, obvio. No, la pregunta surge por una razón bien sencilla. Esa es una carta conocida como no firmada. ¿Cómo así carta no firmada? Algunas cartas de Pablo siempre dicen yo Pablo, estoy haciendo eso, Pablo. Siempre deja claro que es él que está escribiendo o que está mandando la carta. Pero la primera carta de Juan no tiene esta firma que identifique de manera clara en contexto, ya punto, es el autor. No, no hay. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo vamos a ver quién es el autor? Existen evidencias textuales que nos llevan a comprender quién es este autor. ¿Cuáles son las evidencias? Yo, como pastor y como estudioso de la Biblia, defiendo que es Juan. ¿Qué Juan? Juan el apóstol, Juan el evangelista, Juan el discípulo amado, Juan Boanerges, hijo del trueno, ¿no? Así es llamado Juan. Este Juan. Aquí todos esos designativos aplican a la misma persona, Juan. ¿Y por qué decimos eso? ¿Quién era ese Juan? Juan ha sido probablemente el discípulo más joven de los 12 que han sido llamados inicialmente por Cristo para seguirlo. ¿Y por qué decimos que es el más joven? Porque por lo que se dice en la historia, relatos de algunos historiadores y las cartas de algunos hermanos del siglo I y II, Juan viene a morir el año 99 de la era cristiana, después de Cristo, y con cerca de 90 años. Entonces probablemente Juan era el más joven. ¿Por qué decimos que esta primera Juan es del mismo autor del Evangelio de Juan? Porque hay muchos puntos semejantes en la manera de escribir, en expresiones que utiliza. Por ejemplo, los dos Juan hablan mucho de logos, palabra, el verbo. Y hay algunos puntos que son bien característicos. Por ejemplo, si vamos a comparar Juan, 1 Juan 1, versículo 1, abran su Biblia, 1 Juan 1, versículo 2, ¿qué vamos a leer? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muy bien. Es una clara afirmación del autor de esta carta de Juan. Perfecto. Si vamos a pasar para leer el texto de Evangelio de Juan, ahora Evangelio, vamos a caminar un poco de Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 24 y 25, ¿qué vamos a encontrar? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, si agarramos esos dos textos, vemos que hay una cierta semejanza entre los textos. Que apunta, y hay otros textos. Podemos, como el estudio no está para probar la autoría juanina de este libro, pero ese es uno de los muchos textos que apuntan que Juan, que escribe el Evangelio, es el mismo Juan que escribe la primera carta. Este Juan tiene una historia interesantísima. Podemos estudiar y sugiero que busquen libros que traten de eso. Pero él, después que Cristo
fue capturado y fue preso. Y en la crucificación, ¿qué hicieron? ¿Qué Jesús dice? Jesús dijo Juan, Juan, María es tu madre ahora, cuida de ella. María, Juan es su hijo, anda con él. Y realmente, según la historia, Juan cuidó de María hasta que ella vino a morir. Y se quede bien claro que ella no subió a los cielos en la nube, como enseñan los católicos romanos. Ella murió y Juan cuidó de ella. Juan fue el pastor de las iglesias en la región de Éfeso. ¿Por qué digo iglesias? Porque eran muchas iglesias. Habían pastores locales, pero todo se reportaba en Juan. Y es interesante que especialmente al final, cuando Juan ya era viejo, la iglesia esperaba siempre lo que Juan va a decir. Si había cualquier cosa a discutir cómo era, buscaban Juan. Porque Juan era el testigo, era el último apóstol vivo a cual la iglesia podía recorrer para decidir cuestiones, cualquier que sea, de doctrina o otros asuntos. Entonces, bueno, Juan dijo eso. Bueno, y Juan decía, bueno, cuando yo caminé con Jesús, yo aprendí eso. Jesús nos enseñó esto. Entonces, la palabra de Juan era una palabra de autoridad. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Por qué fue escrita esta carta? Esa carta no es escrita a una persona, es escrita a todas las personas. Pues llamada carta universal. O católica. La palabra católica significa universal. O sea, para todos. La carta de Juan deja claro en su primer capítulo, entre el versículo 1 y el versículo 4, vamos a volver aquí ahora para 1 Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, el propósito de eso. Yo estoy usando la Reina Valera 60, la traducción que es más común en Bolivia, en los países hispanos, la Reina Valera 60, ¿ya? Lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, al final del 4, Juan deja claro que el objetivo central es para que la alegría sea alcanzada, sea cumplida. Pero, ¿cómo será alcanzada? Él va a explicar que esta alegría será alcanzada mediante el conocimiento, la comprensión, la enseñanza de lo que hizo Cristo. Él va a decir que él fue un testigo presencial, no escuchó hablar, él vio, estaba presente, de las cosas que la palabra, el Logos, hizo. Y que testificar, hablar, dar testimonio de esta realidad, es lo que va a permitir que haya comunión entre ellos, como cristianos, y entre los cristianos con el Señor. Y que toda esta comunión va a permitir que esto venga a tornarse la alegría de ellos, el gozo. Juan está preocupado en que la iglesia entienda y sepa lo que Cristo hizo. Y una de las razones de la preocupación de Juan es que ya en su tiempo habían grupos que enseñaban algunas herejías, que enseñaban cosas erradas, que hablaban de conocimientos ocultos que solo ellos tenían, que más nadie tenía. Entonces Juan dice, no, entonces es tontería, yo estaba allá. Ellos no estaban, yo estaba. Entonces escúchenme, no escuchen a esas personas. No escuchen a esos hombres que dicen conocer cuando en realidad no conocen. Muy bien. Ese es entonces el objetivo de esta carta, su propósito. Pero ¿cuál es el mensaje de la carta? La carta presenta, en especial en el capítulo 1 y 2, algunas palabras constantes. Y una de ellas es andar, caminar. Vamos a ver el versículo 7, 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice:
Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Él empieza a hablar que hay necesidad de saber cómo caminar. Y eso parece raro, porque mira, dice, pero pastor, yo ya sé caminar. Sí, pero mismo hablando de caminar como simplemente poner un pie delante del otro y moverse, a veces nosotros tropezamos. Nuestros pies parecen que están los dos izquierdos, los derechos. Nos confundimos. Pero lo que Juan está hablando no es de la acción física de caminar, poner un pie delante del otro y salir andando, salir deslocando por un espacio físico. Él está hablando de cómo vivimos. ¿Cómo estamos viviendo? Si caminamos, si andamos en luz, como Él está en la luz, en luz. O sea, si nuestra manera de caminar se presenta semejante a la manera de Él, ¿Él quién? Jesús caminar. Entonces realmente hay comunión. Y tenemos la purificación de pecados. Y eso quiero que guardes en tu memoria, porque será importante para el resto del estudio. Una cosa importante es que Juan, del versículo 8 al 10 del capítulo 1, va a trabajar con un concepto que es peligroso. Llamamos de impecabilidad. ¿Qué es impecabilidad? Hay algunas personas que se dicen cristianas que enseñan que un cristiano no peca más. Una vez que es cristiano, el pecado desaparece de su vida, listo, ya estamos libres del pecado completamente. No hay más práctica del pecado en nuestras vidas. ¿Será eso? ¿Sabes? Hace muchos años atrás, cuando yo tenía mis 20 años de edad, 19, 20 años, escuché a un predicador que no era bautista, de un grupo de línea pentecostal. Él hablaba de manera tan segura que el cristiano no comete más pecado, que yo, incluso porque era joven en la fe, pasé a creer en eso. Y pasé, no, eso es verdad, hay que ser así, vamos a vivir eso. ¿Ya? Y por algunos meses, no fue mucho tiempo esta mi incursión en el mundo de las herejías, yo creí en eso. Y me recuerdo que vino a hablar conmigo un hermano, en aquel tiempo él era misionero, Irineo de Carli. Él me llamó un rincón, era de donde yo frecuentaba, la iglesia bautista. Dice, escucha, ¿qué estás hablando? Estás hablando de eso. No, está mal, estás equivocado. Y me agarró la Biblia, me enseñó la Biblia, me ha dado una paliza con la Biblia. Y yo estaba equivocado. Me agradezco mucho al Señor por poner el hermano Irineo de Carli en mi camino. Pero esa no herejía no es nueva, ya había en el tiempo de Juan. Había gente que creía que podría ser libre del pecado. No pecar más. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor del versículo 8 al versículo 10. 1 Juan 1 de 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces Juan deja bien claro, mira, sí hay que caminar como Él caminó, sí es verdad, Él está a la luz, que debemos estar a la luz, pero entiendan, el pecado es parte de la experiencia de estar vivos. El pecado estará presente en cuanto estén vivos, en cuanto estén en ese cuerpo carnal. Va a haber pecado y ustedes y yo vamos a pecar. Si alguien dice que no está pecando, ya, está bien. Como estaba hablando, la idea de impecabilidad es una idea herética. Es una idea fuera de la palabra de Dios. Sí, pecamos. Es parte de la experiencia humana el pecado. Y cualquier persona que no entienda eso está fuera de la comprensión bíblica, fuera de la enseñanza bíblica. Muy bien. Si seguimos aquí,
se queda bien clara esa preocupación del apóstol Juan para que nosotros no caigamos en la herejía de la impecabilidad. En el capítulo 2, del versículos 1 a 2, vamos a ver que no hay otro remidor, no hay otro salvador, no hay otro rescatador que no sea el Señor Jesucristo. Vamos allí para 1 Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y vamos que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Hay pecado, el pecado es real, pero hay solución para el pecado también. Hay solución también para vencer o no ser esclavo del pecado. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. No son religiones, no son rituales, no son prédicas, no son oraciones, no son ofrendas, no son sacrificios. Es la persona de Jesucristo y su único y suficiente sacrificio en la cruz. Punto. Juan deja eso claro. Y en los versículos 3 y 4 nos va a mostrar que hay la incoherencia entre lo que se habla y lo que se hace. Él está preocupado exactamente en los versículos 3 y 4 en tratar de eso. Mira, vamos a leer lo que dice 1 Juan 2, versículos 3 y 4. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, vamos a añadir el versículo 5. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. Entonces dice, no se puede tener una experiencia doble. ¿Cómo así experiencia doble? Aquello que tú dices ser no puede ser diferente de aquello que tú vives. Hoy en día hay una gran cantidad de gente que se dice cristiano. Vemos, ¿qué crees? Yo soy cristiano. Yo soy bautista, presbiteriano, pentecostal, asambleano, ejército de salvación, metodista. Pero cuando vas a mirar sus redes sociales, por ejemplo, que es una puerta abierta para sus vidas, vas a encontrar muchas cosas que no son compatibles con la fe cristiana. Bromas pesadas, palabras torpes, cosas erradas. Todo eso está, algunos aquí por WhatsApp se cortó, pero yo mandé ya para ellos el enlace. Voy a reforzar la idea, para un minuto por favor. Son hermanos que estaban acompañando antes. Muy bien. Nosotros tenemos que entender que si yo digo que soy cristiano, aquello que yo vivo debe ser una clara evidencia de esa declaración. Desafortunadamente a veces veo hermanos, hermanas, que sus redes sociales no nos dicen que son cristianos. Y yo me pongo a pensar, ¿será que en su trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones en su escuela, su universidad, su colegio, será que esas situaciones son, como podemos decir, un buen testimonio? Hoy por la mañana enseñé respecto en portugués del buen olor de Cristo. Y eso realmente me está haciendo pensar mucho. Incluso porque esta semana yo estoy leyendo por primera vez un libro, se llama La vida de David Brainerd. Y es la historia, son los diarios de un hombre muy piadoso y que es citado como referencia de vida piadosa por muchos hombres en ese siglo, por ejemplo.
Hombres como Lloyd Jones, Wesley, en otros círculos referenció a él también. Entonces, mucha gente que realmente dice, son hombres de Dios, dicen, este es hombre de Dios. Y él, en un momento de su libro, escribe, no textualmente, pero la idea es esta, se hace la pregunta, si aquello que yo estoy haciendo, y que puede tener apariencia piadosa, puede tener hasta propósito piadoso, si eso realmente es para glorificar a Dios. Y yo me puse a pensar, ¿será que las cosas que yo hago, yo, Víctor Gurjamayo, son realmente para glorificar a Dios? ¿Y cómo se puede hacer eso? Si leemos con calma de nuevo los versículos que hemos pasado, del 3 al 5, una palabra aparece frecuentemente que es guardar. En los 3 versículos la palabra guardar, guarda mandamentos. Y la palabra guardar, vamos ver, eu estou falando del texto portugués, mas vamos ver en castellano, la palabra es guardar, guarda su palabra, guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Esas palabras, guarda, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra guarda? La palabra guarda significa, para nosotros en el cotidiano, agarrar, meter a un cajón y dejar allí. Está guardado. ¿No es eso que hacemos? Ah, yo digo, guarda este libro. Ah, bien, le voy a meter a un estante, un armario y me voy a olvidar de él. Guarda ese dinero, le voy a meter al banco. Guarda esa ropa, le voy a meter al ropero. Pero no es esa la idea de Juan. ¿Y cómo yo estoy seguro de eso? Hay que recordar que Juan era hebreo. Y toda su vida fue basada en la manera hebraica de pensar y en la manera hebraica de creer. Y no puedo escapar de relacionar esta idea de guardar con el Shema. Tenemos lá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 a 9, especialmente del 4 al 9, pero vamos a leer todo Deuteronomio capítulo 6. Vamos ahora para Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, porque tiene una estricta relación lo que habla en Deuteronomio con la enseñanza de Juan. ¿Qué dice? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis, vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, mira la palabra guardar, todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hoy, Israel, aquí empieza el Shema realmente. Hoy, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios orientó al hebreo que la manera de guardar los mandamientos era tenerlos delante de él, para que en cualquier situación, en cualquier duda, ellos pudieran decir, bien, ¿qué hay que hacer? Me hace pensar cuando yo trabajaba como en el área técnica de computación, y cuando trabajas en el área técnica, especialmente cuando yo era técnico realmente de computadoras, habían reglas de mantenimiento, cómo hacer los cables, cómo hacer eso, cómo hacer aquello, y estas reglas debían ser obedecidas. No estaban allí para serem discutidas, no estaban allí para serem como yo deseara. Yo tenía que seguir el padrón. Así se definió, así se hace. No había elección de una otra manera. Si yo hiciera de otra manera, seguramente tendría problemas. Muy bien. La palabra de Dios nos dice para guardar sus mandamientos. Juan habla de eso, y eso también está en Deuteronomio y está en otras partes.
¿Qué es guardar? No es meter a un cajón y olvidar. Es mantener delante de nosotros para siempre estar mirando, diciendo, ah, esto dice la ley, esto dice la voluntad de Dios, esto dice lo que Él quiere enseñarnos. Es el padrón, la regla, el procedimiento correcto. Y entonces llegamos finalmente al versículo 6. Y el versículo 6 nos va a decir, vamos a ver cómo está en la Reina Valera, el versículo 6 de 1 Juan capítulo 2, 1 Juan 2, 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí Juan nos presenta dos realidades que muchas veces están negando una a la otra. La realidad de lo que yo hablo y la realidad de lo que yo vivo. ¿Qué hablo? Ah, yo soy creyente. ¿Qué vivo? No, pastor, mira, yo no tomo, no fumo, yo no soy adulto, yo no asesino, yo no robo. ¿Y? Por si acaso la vida se resume a eso. ¿Sabes? Nadie. Es muy raro, muy difícil alguien tropezar en una gran roca. Pero en pequeñas piedritas sí. Mi pregunta es, ¿cómo yo trato mi esposa, o a las mujeres, su esposo, cuando no estoy de acuerdo con ellos? ¿Cómo cuido de eso? ¿Me pongo a gritonear? ¿A renegar? ¿Cómo disciplino a mis hijos cuando ellos se cometen errores? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? En la escuela, en la universidad. ¿Cómo soy yo? Yo digo que soy cristiano. Y las personas esperan de mí un comportamiento cristiano. Una de las cosas más tristes que he visto en mi vida fue una vez que una persona, yo conocí, trabajaba, ella también era cristiana, y yo soy una persona que no habla palabrotas, y no me gustan que se hable. Y ellos estaban hablando, estábamos charlando en un momento de, creo que de almuerzo, y creo que estaban hablando palabrotas y bromas pesadas, y cuando yo llegué, no, silencio, silencio, llegó el pastor. Y yo miré, no dije nada. Y estaba entre ellos otra persona que también se decía cristiana. Y él dice, ¿por qué? Porque cuando él llega ustedes no hablan más de esas cosas, pero yo estoy aquí y siguen hablando. Porque a él no le gusta, él no habla, pero tú siempre estás hablando. Tú eres como nosotros. El mundo, las personas que no son cristianas, que saben que tú eres cristiano, ¿cómo te ven? ¿Cuál es tu testimonio real delante de ellos? ¿De santidad o de pecador miserable que sigue pecando y que no cambia? ¿Sabe? A veces, mucha gente habla, como se dice en Brasil, puro habladuría. Aquí decimos gogó. No sé cómo se habla en castellano, no conozco esa expresión. De que es cristiano. Pero su vida no nos muestra eso. Está en la iglesia, canta en el coro, dirige alguna cosa, pero salió del templo, su vida no testifica. Juan está cuestionando exactamente eso. ¿Cuán cercano o cuán lejos está tu discurso de tu experiencia práctica? ¿Dónde están? ¿Están caminando o se están distanciando?
Yo me preocupo mucho con eso, con mi vida, porque así como vos, yo también soy ser humano y cometo pecados, y eso es nuestra realidad, como Juan escribe al final del capítulo 1 y principio del capítulo 2. ¿Hay contradicción entre aquello que yo estoy diciendo ser y aquello que realmente soy? Y si hay, ¿cuánto eso me preocupa? Y si hay, ¿cómo puedo resolver eso? Es algo que Juan está trabajando en el texto. Pregunto si realmente entendemos cómo Jesucristo anduvo. No digo de conocer, quizás tú conozcas bien, has leído mucho los evangelios. Tú puedes conocer, pero la pregunta es, ¿entiendes? ¿Comprendes? No estoy para juzgarte, hermano, hermana. No, 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 no. Yo soy como vos, pecador. Pero Juan dice que no puedo decir que soy cristiano y seguir una vida que no es como la que él dice. Mi caminar, mi andar, tiene que ser compatible con lo que yo digo creer. No es un poco compatible, no es más o menos compatible. La palabra que uso aquí es debe, debe. Y la palabra debe en el griego apunta para la idea de deuda financiera. La palabra es ofeilo. Estoy en deuda financiera. E eu pensei, é verdade. Cristo pagou um preço. Murió na cruz por mim e por ti também. E seu sacrifício foi para que pudiéramos disfrutar da comunhão com Deus por meio de Cristo. Como estou eu me posicionando diante disso? É uma deuda, não é uma opção, não é uma eleição, não é uma sugerência, não é um consejo, é uma ordem. Si yo digo que soy cristiano, entonces debo caminar como Cristo caminó. Y él caminó en obediencia. El apóstol Pablo nos enseña eso en Filipenses 2, 5 a 8. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, 21, que debemos seguir las pisaduras, las pisadas de Cristo. ¿Estoy haciendo eso? ¿Estoy buscando eso? ¿Estoy disfrutando de eso? A veces me parece que no. Que muchos hermanos y hermanas hablan de Cristo, pero no viven a Cristo. ¿Cómo yo cuido de mis relaciones familiares? ¿Cómo yo cuido de mis relaciones de trabajo, de escuela? Eso es la cuestión que trato en este estudio. ¿Cómo debo caminar? Debo caminar como Cristo caminó. Eso que dice Juan, y no hay discusión. No es opinión mía. Está en la palabra de Dios. Ah, pastor, yo no acepto eso. Sinceramente, problema tuyo. Es verdad. Pastor, no estoy siendo grosero ni rudo. Eso no es verdad. Si alguien no quiere aceptar la verdad de la palabra de Dios, es culpa de él y tan solamente de él. Eso lo siento. Lo siento mucho. Pero pastor, si hago eso voy a perder eso. Sí, es probablemente que vamos perder muchas cosas si pasamos a seguir un padrón de Cristo en todo lo que hacemos. Pero, ¿qué es mejor? ¿Perder cosas aquí en la tierra? ¿O no poder disfrutar de la eternidad con Cristo?
Dice un himno antiguo, la traducción portuguesa dice más o menos eso. Si tenemos que perder familia, cosas, esposa, por nosotros Jesús está y darnos a su reino. Esta confianza en seguir adelante debe persistir. Pero pastor, ¿cómo puedo hacer? Yo vivo pecando. Yo también peco. Frecuentemente peco. El secreto, hermanos, secreto, no está en no pecar. El secreto, ¿sabe cuál es? En no andarmos conforme al pecado, en no estarmos satisfechos en el pecado, en no nos agradarmos de estar en el pecado. Cuando decimos, todos hacen, es así, ni modos, no hay otro camino, es así que se avanza. Estamos teniendo nuestro gozo en el pecado. Sí, hermanos, sí, hermanas, yo peco, tú pecas. ¿Sabes qué debemos hacer? Nos arrepentir. Allá, está un poquito arriba. Dice, confesar pecados, reconocer el pecado. Espero que este pequeño estudio, aunque haya sido interrumpido por el problema de corte en la internet, pueda ser útil para vos. Realmente espero eso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe. Y si fue interesante que haya estudios en castellano de este viejito, infórmame para que eu pueda hacer más, preparar más material, ¿está bien? Dios bendiga a todos. Chao, chao. Hasta otro día.